predicarle, algunos pensarán sobre el Evangelio del terror, Mateo 24. Aleluya. Pero es necesario hablar de esto. Amén. Porque en las iglesias hoy en día no se predica mucho acerca de esto, cuando la Biblia se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Leo en Mateo 24, versículo 1 hasta el 3. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, aleluya, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. Ahora, en respuesta, Jesús le habla de algunos acontecimientos, de señales que dan a entender claramente que su venida está cerca. Y esto está hablando acerca de, aleluya, bendito Dios. Ahora que un poquito callada, aleluya, esto me ayuda mejor. Entonces, aleluya, Jesús le habla a los hermanos y a los discípulos de algunos acontecimientos que iban a suceder antes de su venida, como señal. Ahora, hemos hablado claramente que Mateo le habla a los judíos, le habla a la iglesia y le habla a los gentiles. Ahora, otra cosa que hay que entender es lo siguiente: que el libro el capítulo 24 de Mateo alude a la segunda venida de Cristo, y quiere decir que el arrebatamiento está más cerca, aleluya. Y Jesucristo habló acerca de las señales, y algunas de esas señales hablamos de él en el versículo 4, respondiendo a eso, y le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque iba a venir una era del error, una era de apostasía, una era donde muchos cristianos iban a caer y están cayendo, donde los hijos de Dios se van a unir con la doctrina de los hijos del diablo, donde la cizaña iban a engañar y arrastrar a muchos, y donde se iban a levantar, ¿qué? Se iban a levantar, versículo 5 dice: porque vendrá mucho mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiga, a muchos se engañarán. En el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo dice ahí. En el versículo 23-24 dice: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Estas señales están aconteciendo. Estamos en el tiempo de lo que se llama apostasía. Y nosotros hemos hablado que primero viene la apostasía. Y la apostasía es donde los creyentes conocen la verdad, se apartan de la verdad y se oponen a ella. Oiga, este tiempo se está dando de apostasía. Y esta es una de las señales de la venida de Cristo, de la segunda venida. Quiere decir que el arrebatamiento lo tenemos cerca. Ahora, otra señal era: oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto se está viendo. Guerra en el Medio Oriente, aleluya. Primera y Segunda Guerra Mundial. Oye, de que el hombre cayó de la gracia, cayó de la posición que Dios le había dado, aleluya, en su comunión con el Creador, el hombre se ha dirigido solamente en guerra, muerte, dolor. Eso ha venido. ¿Por qué? Porque allí en el Medio Oriente tenemos guerra. Los judíos y los árabes, guerra. Los rusos y América, guerra. Los rusos y Europa, guerra. Los chinos y América, guerra. Óigame, y este mundo se ha convertido en un campo de sangre. Y lo estamos viendo. Otro es, y habrá peste, enfermedad
incurables, SIDA, cáncer. Y están surgiendo muchas enfermedades más. El Zika, todos esos virus se están dando. Hambre. Cada día más se ponen las cosas más difíciles. Todo se escasea, se pone más poco. Y lo estamos viendo. Terremotos en diferentes lugares. Eso es indiscutiblemente. Japón, Ecuador, todo lo estamos viendo. Y esto no es el fin, dice. Dice que todo esto será principio de dolores. Esto es el principio del dolor. Y otra cosa que va a acontecer es, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Quiere decir que muchas personas cristianas caerán y están cayendo. Otra de las señales grandes es que este evangelio, en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que este evangelio será predicado a todas las naciones, en la jungla, en la selva, a los chinos, a los rusos, a los americanos, a todo el mundo, a Europa, todo el mundo escuchará acerca de este evangelio. Aleluya. Otra de las señales era el estrato social que se iba a desenvolver en estos tiempos. Y Jesucristo escogió dos ejemplos del Antiguo Testamento de cómo la humanidad, la sociedad contemporánea se iba a desenvolver para este entonces. Cogió, aleluya, el estrato social de Noé. Cogió el estrato social, aleluya, de Sodoma y Gomorra, de Lot. Que iba a haber una inmoralidad sexual terrible. Hoy en día tú ves hombres con hombres casándose, mujeres con mujeres casándose. Tú ves una perversión sexual extrema, terrible, pedofilia, violación, orgías, todas esas cosas. Se están dando. Y eso es un estrato social de lo que se desenvolvía en el tiempo de Lot. A tal grado que en el tiempo de Lot la gente estaba tan pervertida sexualmente que a los mismos ángeles querían violarlos sexualmente. El tiempo de Noé, la violencia terrible. Violencia en la casa. El hijo contra el padre contra el hijo, los padres contra los hijos contra los padres. Oiga, violencia en la calle, en la sociedad. Óigame, una violencia terrible, corrupción. Solamente de continuo al mal. La Biblia lo dice que eso se iba a dar. Jesús mismo lo profetizó. Y estas señales están aconteciendo delante de nuestros propios ojos, mis hermanos. Ahora, otra de las señales también que se iba a dar era, versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Quiere decir que Israel iba a volver a su tierra y que esa era una de las señales de que Jesucristo iba a volver a la tierra también. Israel ha vuelto a su tierra en el 1947-48. Israel fue establecido como una nación. Ahí están, a pesar de la guerra, a pesar de los problemas, a pesar de la lucha y de las dificultades, ahí Israel está. Esa profecía se cumplió al pie de la letra, como se están cumpliendo las demás, en nuestros propios ojos. Estas señales están aconteciendo. Y esto para la segunda venida. No para el arrebatamiento, que dice que el arrebatamiento puede suceder hoy mismo. Porque en el versículo, aleluya, 39 dice, 40, perdón. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Oiga, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Quiere decir que nosotros tenemos que estar ahora en preparación para la venida del Señor en cuanto al arrebatamiento por su iglesia. La iglesia será arrebatada. Ahora, ¿qué debemos nosotros de hacer viendo todas estas señales, todos estos acontecimientos? ¿A qué que quiero entrar? Nosotros sabemos que después que la iglesia sea arrebatada, viene el anticristo. Aleluya. Sabemos que este
situación. 7 años, la situación se va a resolver aquí a puro bombazo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Vamos a coger el versículo 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora viene el punto. Viendo nosotros todas estas señales, viendo todo lo que está aconteciendo, nosotros tenemos que velar. Tenemos que velar. Tenemos que estar despiertos espiritualmente. Tenemos que buscar al Señor cada día más con más fuerza. Tenemos que orar con más fuerza. Tenemos que ayudar con más fuerza. Tenemos que ayudar a una con más fuerza. Tenemos que obedecer con más fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ya el tiempo, el verano, está cerca para nosotros. Aleluya. Dice velad. Porque no sabéis, la palabra velad es una palabra que se usa para un centinela que está despierto constantemente, que está en espera. Por eso dice que habrán 2 personas en el campo, una será tomada y la otra será dejada, hablando claramente de que una estará preparada y la otra no. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados para cuando suene la trompeta. Por eso es que la Biblia dice bien claro, aleluya, que vendrá como ladrón en la noche, cuando menos nosotros lo estamos esperando. Pero si estamos preparados, aleluya, como las 10 vírgenes, que hubieron 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué pasó con las prudentes? Aleluya. Las prudentes sí estaban preparadas y ya han recargado su lámpara. La insensata no. ¿Y qué pasó? Se quedaron. (42, 43). Pero sabéis que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros están preparados. Oiga, hay que velar, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay que estar velando y estar preparados. Y viendo todo esto, hermano, viendo esta cuadrilla, vamos a decirlo así, aleluya, esta gente que están, oye, con una mafia dentro del evangelio, y mire, creyentes le siguen ciegamente, locamente, frenéticamente, sigan a esos líderes, pero eso es bíblico. Muchos han desertado a la verdad de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo esto. Y esto no es que nadie nos lo está contando, es que lo estamos viendo y lo estamos leyendo. Esto es bíblico. Entonces tenemos que velar y, número 2, estar preparados. Hay que velar y estar preparados. Porque el que está avisado de la guerra sabe cómo prepararse. Entonces, nosotros sabemos que ya los judíos tienen todo preparado para el templo. Nosotros sabemos, aleluya, que se están haciendo los acuerdos para el tratado de paz del anticristo. Nosotros sabemos que Europa se está tambaleando. Y esto es para poder definir claramente, aleluya, y ver claramente lo que va a venir en el futuro, aleluya. Y nosotros sabemos, aleluya, que Dios está permitiendo todo esto para que su palabra se cumpla. Hubo un gran escatólogo que dijo, la iglesia va a ver el preludio del gobierno del anticristo, pero no va a estar aquí cuando esté gobernando. Oye, y estamos viendo todos los arreglos del nuevo orden mundial. Estamos viendo, aleluya, la crisis, eso es indiscutible. Estamos viendo las guerras, estamos viendo los arreglos de paz. Estamos viendo el ecumenismo, donde todas las religiones se están uniendo. Y todo eso es bíblico. Y lo sabemos. Ahora más que nunca que la iglesia de Jesucristo tiene que velar, tiene que estar preparada. Porque en cualquier momento, hermano, en cualquier momento, aleluya, se oirá la trompeta. En cualquier momento, el Señor va a decir su vida acá. En cualquier momento, aleluya, se escuchará la voz del Todopoderoso, aleluya. Y aquellos que estén despiertos, aquellos que anden en santidad, porque sin santidad, hermanos y hermanas, nadie verá al Señor, aleluya. Por eso dice que tenemos que velar, número 1, número 2, estar preparados. Primero,
Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Número 2, está preparado. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo penséis. Por eso yo digo a los hermanos y hermanas, ahora más que nunca que la iglesia tiene que luchar hasta el final. Porque estamos en el último kilómetro de la iglesia. Estamos en los últimos años de la iglesia sobre la tierra. Estamos ya en la última, vamos a decirlo así, secuencia. El último capítulo del tiempo de la iglesia en esta tierra. Por eso es que nosotros, más que nunca, tenemos que velar y estar preparados. Hablando mujeres moliendo, una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. 44. Por tanto también vosotros, oiga, por tanto también vosotros, está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A la hora que tú menos piensas. Tú puedes estar durmiendo. Si tú estás durmiendo y Cristo viene y tú estás preparado, te fuiste. Aleluya. Oiga bien, y hago una aclaración más. El arrebatamiento es cuando Dios levanta su iglesia. Aleluya. La segunda venida es cuando Cristo viene con su iglesia y sus santos ángeles, aleluya, a poner, a implantar el reino milenial y él pisa la tierra. Oiga bien, y Mateo está hablando, alude más a la segunda venida, pero tira alguna luz acerca de el arrebatamiento. ¿Qué quiere decir? Que en realidad son dos acontecimientos. Primero, Cristo se para en los aires y levanta la iglesia. Aleluya. Se levanta el anticristo, sella el pacto, hace el pacto con los judíos de 7 años. A los 3 años y medio los rompe, como hemos hablado. Entonces ataca a los judíos. Y todo aquel que no le adore y no se ponga su marca le da muerte. Porque en esos tiempos será difícil salvarse, pero se van a salvar mucho. A filo de espada y con sangre, pero se van a salvar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que al final de los 7 años, Cristo viene y esa es la segunda venida, no el arrebatamiento. El arrebatamiento sucede primero. Y después, al final de los 7 años, Cristo viene, nosotros venimos con Cristo y los ángeles, aleluya, a derrotar al anticristo, destruir el ejército del anticristo, encadenar al diablo por 1000 años, aleluya, y plantar el reino milenial. El Señor Jesucristo lo va a hacer. Y así se cumple la palabra que Dios le dio al pueblo judío de Israel. Pero ahora lo que estamos esperando es el arrebatamiento. Y si usted está durmiendo y está preparado, se va. Si yo estoy durmiendo, estoy preparado, me voy. Ahora, si usted está caminando en la calle y no está preparado, se queda. Aleluya. Por eso es que dice, sin santidad nadie le verá. Hay que vivir en obediencia, hermano. Estos mensajes no se predican. La gente está perdiendo su tiempo en chismes, contiendas, pleitos, cosas que no edifican. Oye, vendrá Cristo y se quedarán chismeando y condenando al otro. Esto es serio. 45. ¿Quién es pues el cielo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo vaya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes, oigan, le pondrá. Sobre todos sus bienes le pondrá. Dice, sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, como muchos han dicho, mi Señor tarda en venir. No, Cristo no viene. La iglesia que implanta el reino, hermano, ¿cómo puede haber reino sin rey? Los que están predicando el reino ahora, el evangelio
de prosperidad. La superfe está lleno de metafísica. Hasta brujería hay ahí, mucha gente no se da cuenta. Ven a pactar con Dios. Ven a pactar con Dios de 1.000 euros. Ven a pactar con Dios con 3.000, con 5.000. Que Dios te va a bendecir. Sin diezmo y ofrenda no hay salvación para ti. Oye eso. Y la gente frenéticamente le siguen a esa gente. Pero es que la Biblia lo dice, hermanos, estos son tiempos de esta gente. Son tiempos de engaño y de error. Por eso que yo le llamo que es una mafia, un crimen organizado. Es una pandilla de delincuentes con ropaje de santidad. Y la Biblia, el Señor mismo nos advirtió acerca de esto. Siervo malo, dice, no, Dios no viene ahora. Y comienzan a golpear, comienzan a patear, a romper, a destruir a los demás. Y eso es bíblico. Todo esto está pasando. Muchos han dicho, no, Jesucristo ya no viene más. Oiga, como dicen los holandeses, el último de las noche, el último camino, la última parte del camino es más pesada. Y eso es lo que pasa hoy en día. Estamos en la recta final. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El diablo sabe que no puede revocar el arrebatamiento porque es una promesa irrevocable para la iglesia. Por eso se han inventado que no hay arrebatamiento, que la iglesia va a pasar por 3 años de arrebatamiento, o que la iglesia va a pasar por los 7 años del arrebatamiento. Oiga, la iglesia no va a pasar, oiga bien, ni por 3 años, ni por 7 años, ni es como dicen algunos que no hay arrebatamiento. Hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y eso es porque Cristo ya pagó el precio de la cruz del Calvario. Él llevó todos los juicios. Por eso es que va a venir la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados juntamente con ella. Entonces, oiga lo que dice. Aleluya. El versículo 49. Y comenzarán a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel cielo el día que éste no espera. Oiga, ¿el día qué? El día que menos piensa que viene. Por eso hay palabras ahí en la clave. Estamos viendo todo este panorama. Primero dice vela, ¿verdad? Está despierto. Segundo dice prepara. ¿Por qué? Primero porque viene cuando tú menos lo piensas, como ladrón en la noche. Entonces dice, sigue diciendo, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos y hermanas, por eso es que dice que tenemos que estar preparados. Por ejemplo, las 10 vírgenes, hubieron algunas que tenían aceite, pero no tenían suficiente aceite. En el camino se le acabó. En el camino se le acabó el aceite porque se le cuidaron espiritualmente. Pensaban que estaban bien delante de Dios, pero en realidad no estaban lo suficiente. Por eso es que hay que llenar nuestras lámparas de aceite. Está hablando que nuestra vida esté bajo el gobierno del Espíritu Santo. Bajo el gobierno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, bajo la guianza y la obediencia de la palabra. Capítulo 25, versículo 13 dice: verad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oye, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, esto es una advertencia. Cuando vamos a Lucas, vea lo que dice Lucas, capítulo 17.
Espérenme ahí, déjame ver. No, se me fue Lucas, Dios mío. Capítulo 21. Versículo 34 hasta el 36. Oigan lo que dice. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, velad, ¿está preparado? Autoanalicémonos cómo estamos viviendo ante Dios, cómo está nuestra comunión con el Señor. ¿Estamos nosotros preparados? Si Cristo viene ahora, ¿nos vamos nosotros con el Señor? Si Cristo viene, aquellos que van a ver este video, ¿está usted preparado para irse con el Señor? ¿O está usted viendo una doble vida? Un pie adentro y un pie afuera. La Biblia dice que los hipócritas irán al lago de fuego. Hay que vivir en santidad, hay que estar preparado. Todo cristiano que vaya a ver este video, toda persona inconversa que vaya a ver este video, si usted no anda como Dios manda en su palabra en santidad, usted se quedará en la gran tribulación, dice la Biblia. Enseña la Biblia claramente que se quedarán atrás. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie le verá. Nadie. Entonces, preparado, velad y autoanalicémonos. Porque hay muchos que están viendo las cosas del mundo. Y hoy en día se está predicando el evangelio de la Odisea, de la iglesia de la Odisea. Soy autosuficiente. Aleluya. Soy rico. No necesito ayuda de nadie. Aleluya. Y lo más duro, que piensan que están bien cuando están mal, en una actitud tibia, y Dios está por vomitarlo. A los tibios, Dios les da una advertencia que cambien, si no lo voy a vomitar. Si tenemos una vida de frialdad y tibieza espiritualmente, lamentablemente no vamos a llegar. Sigue diciendo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, oiga, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí lo dice velad. Mirad también por vosotros mismos. Está preparado, porque vendrá cuando menos lo piense, como ladrón en la noche, a la hora que menos lo espera. Él aparecerá por su iglesia. Él sacará su iglesia de esta tierra. Por eso es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar apartados de todas esas cosas mundanas del diablo. Los afanes van a hacer que muchos se queden. La riqueza de este mundo va a poner a muchos y lo está haciendo. La vanidad que el diablo ofrece a la gente la está aceptando y lamentablemente se van a quedar. Muchos creyentes están viviendo en la vanidad de su mente, como si fueran gente del mundo, no cristianos. Cristo viene y el que no esté listo se va a quedar. Por eso dice, velad. Viendo los acontecimientos, ¿cuál es la advertencia que el Señor nos da? Volviendo a Mateo 24. Aleluya. Su nombre. Mateo 24. Viendo tus acontecimientos. Versículo 42. Velad. Versículo 44. Está preparado. ¿Cómo? Velamos. En oración, en ayuno, en obediencia a la palabra. Eso es la forma que podemos velar. En oración,
en ayuno, en obediencia a la palabra, cada día más. Pero ahora hay que aumentar la dosis de oración. Hay que doblar la dosis de ayuno. Hay que doblar la dosis de estudio de la palabra y de aplicación de ella. Porque ya el verano está cerca. El verano está cerca. Y ese verano está hablando de la venida de Jesús por su pueblo. Cristo viene. Hay que estar preparado. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Pero ahí está. Entonces, ¿cuál es la advertencia del Señor para su iglesia? Hay que velar, hay que estar preparado y hay que analizarlo nosotros mismos en nuestros caminos, cómo estamos caminando con el Señor, en nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios está en salud con Él, ahí es que está la clave del asunto. Velar, estar preparado y autoanalicémonos cómo estamos nosotros viviendo ante la presencia del Santísimo. ¿Somos nosotros dignos de escapar para el día cuando el Hijo de Dios venga a buscar su iglesia y estar en pie? Cristo viene, iglesia. Ahora más que nunca hay que aferrarse al Señor. Cristo viene. Esa es la advertencia que el Señor nos da. Velad, está preparado y mirémonos nosotros mismos cómo andamos ante el Señor. Porque dice que será de repente. Cuando menos tú lo pienses, estarás tú en el trabajo, detrás de tu computadora. De repente verás, si no estás preparado, cómo el mundo es sacudido y cabeza abajo en unos minutos. Y lo más duro que viene, tú sabes la verdad y tú sabes lo que viene después de allí. Que esto es, que no lo podemos, como algunos quieren esquivarlo, esta es la verdad. La gente quiere que le predique prosperidad, bienestar, pero no le predican prepárese que Cristo viene. Cristo vendrá como ladrón en la noche. Cristo vendrá a la hora y en el momento que el mundo y la gente no lo está esperando. Pero hay un pueblo que sí lo espera. Y es el pueblo que está preparado, que está velando y que se está autoanalizando constantemente. ¿Estoy yo agradando al Señor? ¿Estoy yo adorando a Dios verdaderamente como Él quiere que lo adore? ¿Cuál de las dos mujeres soy yo del molino? ¿Cuál de los dos hombres del campo soy yo? ¿El que se va o el que se queda? Todos nos queremos ir, pero no todos están velando, no todos están preparados, no todos se están autoanalizando en su caminar diario con Dios. Para hacer locura sí, ahí sí se presta, pero autoanalicémonos. ¿Estoy yo agradando a Dios verdaderamente? Si Cristo viene ahora mismo, ¿qué pasaría conmigo? ¿Me voy yo o me quedo? Y una cosa, la gente dice, no, que Dios sabe, tú también lo sabes. Tú también lo sabes. Porque si andamos en una comunión con Él, tú sabes cuando la comunión está buena, sí o no. Esto no es que, no, que yo no sé, que solo Dios lo sabe, y tú también lo sabes. Y yo también lo sé. A Dios nadie lo engaña y uno sabe cómo uno está.
Entonces, hermanos y hermanas, lo voy a dar aquí y la advertencia del Señor para todos nosotros. Número 1, ¿verdad? Número 2, estar preparado. Y número 3, autoanalicémonos. ¿Cómo estamos andando? Caminando con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Está en salud? ¿Está mediocre? ¿Estamos a distancia? ¿Somos hipócritas como el siervo malo? Seamos sabios y tomemos la mejor decisión. Padre, gracias